En variables aleatorias, recordemos lo que era la definición de una variable aleatoria. En este caso, las variables están relacionadas o están vinculadas a lo que es un espacio muestral. Va a estar dado por algún experimento de tipo probabilístico. Aleatorio viene de que no es una variable como las que estábamos acostumbrados a nosotros a trabajar, o ustedes vieron en matemática, aquellas que eran variables independientes o variables dependientes. Acá las variables pueden llegar a tomar un valor aleatorio, es decir, que uno no puede predecir el valor que va a tener una variable. Por ejemplo, antes, cuando ustedes trabajaban con una variable independiente, como era el tiempo transcurría más allá de lo que cualquier otra cosa que pudiese pasar. Eso era una variable independiente. En este caso, vamos nosotros a asociar, cuando veamos variables aleatorias, a un espacio muestral que puede ser del experimento que surja de lanzar una moneda dos veces. Nuestro espacio muestral va a ser este: cara a cara, cara seca, seca cara, seca seca. Y a cada uno de esos valores de mi espacio muestral yo le voy a asignar un valor. Ese valor se lo asigno yo porque quiero darle ese valor, que va a estar relacionado siempre con algo, con lo que tenga que ver con mi espacio muestral. Es decir, en este caso, fíjense, para después poder leer bien el módulo, dice cara a cara. ¿Por qué se le asigna 2? Porque seguramente mi variable aleatoria está relacionada con cuántas veces salió una cara. Por eso acá dice 1, porque acá dice 1 y acá dice 0. Pero son valores estos que están acá, que en mi variable aleatoria yo le puedo dar el que quiera. En nuestro caso, cuando estudiemos variables aleatorias, vamos a ver de dos tipos: variables aleatorias discretas. Cada vez que vean esto es porque la variable aleatoria es discreta, y cada vez que vean esta sigla es porque la variable aleatoria es continua. Es decir, siempre vamos a estar trabajando con variables aleatorias cuantitativas. No nos toca ver variables aleatorias cualitativas. Entonces, habrá que diferenciar, y esto es muy importante, aquellas variables aleatorias que sean discretas de las que sean continuas. ¿Por qué? Porque si las variables aleatorias son discretas o continuas, nosotros vamos a utilizar ciertas fórmulas en un caso y ciertas otras fórmulas muy distintas en otros casos. Por lo tanto, nuestro primer objetivo será, cuando tengamos que analizar un problema, determinar qué tipo de variable es, si es discreta o es continua. Creo que lo de continua y discreta ya está claro. Discreta es cuando las variables pueden tomar un valor entero, y continua es cuando pueden tomar un valor decimal también la variable. Entonces, bueno, el módulo muestra distintos ejemplos sobre las variables aleatorias, que pueden ser discretas o continuas. Después es para ver más tranquilos, hasta que llegamos a lo que es la distribución de probabilidad. Y acá nos vamos a detener un poquito más con lo que es función de probabilidad. Así que cuando ustedes antes con las variables independientes y dependientes se definía también una función lineal, una función cuadrática, acá definimos funciones de probabilidad. ¿Qué son las funciones de probabilidad? ¿Cómo se distribuyen las probabilidades de la variable aleatoria? ¿Cómo las podemos distribuir también en un gráfico? Más adelante lo vamos a ver. Las variables aleatorias en una relación de distribución. Tienen obviamente que cumplir dos características para poder determinar si nuestra función es de probabilidad o no. ¿Cuáles son esas dos características que tenemos que observar? Obviamente que las probabilidades siempre sean mayores o iguales a 0, y acá podríamos agregar mayor o igual a 0 y menor o igual que 1, y que la suma de todas las probabilidades de mis variables aleatorias sean iguales a 1. Entonces, si nosotros tenemos el ejemplo de lanzar 3 monedas al aire y observar si sale cara o no, vamos a decir, por ejemplo, que para que salga 0 cara, la probabilidad es 1 octavo; para que salga una cara, 3 octavos; 3 octavos, 3 caras, 3 octavos. Yo podría preguntar si esta función de distribución, perdón, si esta función es de distribución de probabilidad. ¿Qué es lo que tendrían que observar ustedes? Bueno, que las probabilidades sean todos valores entre 0 y 1, estas que están acá abajo, y que la suma de todos estos valores me dé 1, cosa que pasa. Por lo tanto, puedo llegar a decir que esta es una función de distribución de probabilidad. Nosotros podemos ver desde distintos registros de representación cómo se muestran las funciones de distribución. Lo podemos ver así, con una tabla que esté dado por filas, o lo podemos ver definido así, también como si fuese con una llave. Hay que entender y saber, para poder escribir bien después en los exámenes, o para poder identificar qué es lo que se está preguntando. Esto significa función de probabilidad,
de la variable aleatoria x. Esta que estaría acá en el subíndice sería la variable aleatoria. Esta es la función de probabilidad que se escribe con mayúscula y con una p seguramente. Y acá, que es lo mismo, dice la probabilidad de que la variable aleatoria x, por eso está con mayúscula, tome el valor x. Parece un poco un juego de palabras, pero es, de vuelta, que la variable aleatoria x, la que yo estoy analizando, toma un valor determinado x. Entonces, ¿cómo pasamos de esto que está acá a esto que está acá? Bien, este x igual a 1 vendría a ser este x que está acá abajo, y la variable aleatoria sigue siendo, en este caso, tirar un dado y observar qué número sale. O sea, fíjense que dice la variable aleatoria x en mayúscula, número que sale al tirar un dado, que sería esto. Y este x que está acá sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. La probabilidad de que la variable aleatoria x tome el valor, por ejemplo, 1, lo vemos representado acá con un sexto. El valor 2 lo vemos representado con un sexto. Y así. Obviamente también se agrega esto que está acá abajo, que significa 0 para cualquier otro x. Claro, la variable aleatoria x, al tirar un dado y observar lo que sale, puede tomar valores desde 1 hasta 6. En otro valor, si tomás, jamás podríamos pensar que al tirar un dado toma el valor 7, 8 o 1,5. Entonces, por eso es que se agrega esto. 0 para cualquier otro valor. Esto es lo que representa y es algo que siempre tiene que ir cuando armamos una función de distribución de probabilidades. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda mientras yo voy pasando lo que ya... ¿Cómo se leía bien entonces la primera parte? La función de probabilidad de la variable aleatoria x y la siguiente x entre paréntesis que es Acá la dice, anterior. la x mayúscula es la variable aleatoria x, que en este caso, fíjate, es número que sale al tirar un dado. La probabilidad de que la variable aleatoria x tome el valor de x. Parece, insisto, un juego de palabras, pero este x que está acá abajo viene a ser este. 1, 2, 3, podría ser cualquiera de estos. Entonces, nosotros diríamos, ¿cuál es la probabilidad que la variable aleatoria tome el valor 1? Y entendiendo que la variable aleatoria en este caso, porque en cada caso va a ser distinto, es número que sale al tirar un dado. Por lo tanto, esto lo podríamos leer en este ejemplo de la siguiente forma. ¿Cuál es la probabilidad que al tirar un dado anotemos el número que salga y ese número sea 1, por ejemplo? La probabilidad de que eso pase, acá me lo están marcando con que es un sexto. ¿Se entiende? Bien, sí. Bien. También, obviamente, después ya lo vamos a ver, se puede representar gráficamente de otras formas. De otra forma no, se puede representar de esta forma, donde acá tenemos los valores en el eje X que puede tomar la variable aleatoria, y en el eje Y vamos a ver, se va a anotar el valor que puede tomar la probabilidad de que eso ocurra. Bien. Obviamente se puede empezar a complejizar cuando nosotros querramos anotar y armar una función de distribución de probabilidades, cuando las probabilidades no sean tan claras como la de tirar un dado, como por ejemplo en este caso, que era la de un circuito, que teníamos que anotar cada una de sus probabilidades, comprobando, para saber si lo hicimos bien, que la suma de todas las probabilidades que estén acá tiene que darme 1. Es una manera de verificar que lo que estamos haciendo está bien o no. Bien, ya ahora vamos a ver algunos ejemplos un poquito mejor. Hasta que también la semana pasada habíamos arrancado a ver lo que son las funciones de distribuciones acumuladas. De esto no va a haber mucho ahora, pero sí en una materia más adelante. En investigación operativa se va a trabajar. Esto es a modo de presentación recién. ¿Qué es lo siguiente? La función de distribución acumuladas es exactamente lo mismo que cuando veían frecuencias acumuladas. Es decir, se hace de la misma manera, pero acá nosotros entendemos que vamos del valor más pequeño al valor más grande, y cada vez que le vamos agregando un valor, se va acumulando la probabilidad sumando con los anteriores. Ahora vamos a ver un ejemplo mucho más claro. Obviamente tenemos que arrancar con la primera de las probabilidades, y la última de las probabilidades tiene que ser 1. En el caso que, como este ejemplo, que era tirar una moneda 2 veces o 2 monedas y anotar la cantidad de caras que sean, si nosotros pensamos que
que salgan 0 caras, la probabilidad es un cuarto, es esta, 1 sobre 4. La probabilidad de que salga una cara es un medio, pero a ese un medio, la probabilidad de que salga una cara, que es un valor que va de acá hasta acá, le tenemos que agregar el un cuarto anterior. Un cuarto más un medio, 3 cuartos. Y la probabilidad de que salgan 2 caras, que es un cuarto otra vez, pero ese un cuarto se lo tenemos que sumar a todo lo que veníamos anteriormente. Por eso es que llegamos a el valor 1. Vamos acumulando con lo anterior, pero en este caso con las probabilidades. Esta es otra manera de escribirlo también. Fíjense que acá se escribe la F mayúscula para indicar que es una función de distribución acumulada. Se lo describe de esta manera, fíjense qué extraño que sería, porque dice desde menos infinito hasta 0 sin incluir, claro, no toma ningún valor en ese ejemplo de tirar 2 monedas y anotar la cantidad de caras. Tiene el valor 0. La probabilidad de que vaya desde 0 incluida hasta 1, entiendan esto, y quizás sea lo más complejo de entender. Fíjense que acá estamos hablando de una variable aleatoria discreta, anotar el número de caras que sale, 1, 2, 0, 1, 2. Acá dice que X toma el valor 0, pero no toma el valor 1. Entre 0 y 1, discreto, no hay ningún valor tampoco. Por lo tanto, entendamos que este intervalo es solamente para el 0. No tiene ningún sentido poner desde 0 hasta 1, porque al ser discreto, entre 0 y 1, valores discretos no hay ninguno. Lo mismo va a pasar acá. Entre 1, discreto, y no llega a 2. Está hablando del 1. ¿Por qué? Porque al ser discreto, solamente se toma el valor 1 y no llega hasta el 2. Lo mismo que acá. Al decir de 2 a infinito, como sabemos que más caras que 2 no se pueden obtener al tirar 2 monedas, obviamente está hablando del valor 2. O sea que básicamente esto es muy similar a lo anterior. Habría que observar qué valor incluye. Acá solamente está el 0, acá el 1 y acá el 2. Los demás, esto escrito en forma de intervalo, al ser un valor discreto, no tienen sentido de escribirlos. Ya cuando veamos valores continuos, ahí sí va a tener sentido. Bien. Luego de ver lo que era la función de distribución de probabilidades, también vamos a ver lo que es la media, esperanza o valor esperado de una variable aleatoria discreta. La media, esperanza o valor esperado está muy relacionado con la media aritmética que nosotros veíamos antes, con el promedio. Lo que sucede es que la esperanza en las funciones de distribución van a tener otro significado, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante, cuando veamos ya las funciones de distribución típicas. En este caso, pensémoslo por ahora, que la media, o esperanza, o valor esperado, es un valor que está relacionado con el promedio. Solamente pensémoslo por ahora de esa manera. Es el valor que nosotros esperamos obtener al hacer un experimento. ¿Qué valor esperamos obtener? Antes, piensen lo siguiente, cuando nosotros calculábamos un promedio, primero teníamos que hacer una encuesta o una observación, anotar los datos, y a partir de haber anotado los datos sacábamos un promedio. Ahora es distinto. Ahora, antes de hacer el experimento, nosotros vamos a pensar cuál es el valor esperado. O sea, es como que antes nosotros de hacer el experimento, sepamos de antemano cuál es el valor promedio que nos va a dar. Como que yo quiera saber cuál es el promedio de notas que ustedes se van a sacar antes de tomar el examen. Generalmente se toma el examen y uno después anota el promedio. Bueno, por eso se llama distinto, se llama esperanza matemática, valor esperado. O media también se lo puede llamar, se lo representa de la misma manera. Es antes de realizar el experimento, antes de que suceda el acontecimiento, uno qué valor espera obtener de determinada variable aleatoria. La forma de calcularlo es muy similar a la manera de calcular un promedio. Fíjense, dice, la E es de esperanza matemática, es la sumatoria de todos los valores, de los X sub i son todos los valores, multiplicado por la probabilidad de que salgan ese X sub i. Fíjense que no se divide por nada, presten atención a eso, en general se confunde mucho, en este caso no dividimos por nada, porque obviamente al tener la probabilidad, y las probabilidades son casos favorables sobre casos totales, ya estaríamos dividiendo. Por eso es que no se realiza. Pero bueno, la sumatoria de todos los valores X sub i por la probabilidad de que salgan todos esos X sub i. Entonces, si yo quiero calcular la esperanza de esta
función de distribución, fíjense, sería, viendo esto como está acá escrito, los x u y van a ser 1, 2 o 3, multiplicado por la probabilidad de sacar ese x u y. Entonces sería 1 por 1/3, más 2 por 1/3, más 3 por 1/3, y nada más. En este caso daba 2, la sumatoria de todo eso. En este otro caso, fíjense, la esperanza de, al lanzar un dado, obtener un valor determinado, va a estar dada por 1 por 1/6, más 2 por 1/6, más 3 por 1/6, así, hasta 6. Más adelante se va a complicar un poquito más obtener el valor de la esperanza con las variables continuas, pero en este caso, calcular una esperanza es muy similar a cómo se calcula un promedio en lo que venían viendo antes. Así como tenemos la esperanza, también vamos a tener, importante, márquenselos, estas propiedades de la esperanza, porque después las van a tener que utilizar al momento de realizar un cálculo. Cuando tenemos más de una variable aleatoria, cuando tenemos una esperanza multiplicada por un valor, esto déjenlo anotado en algún lado o resaltado, porque lo van a tener que utilizar cuáles son las propiedades de la esperanza. Como tenemos esperanza, que la esperanza estaba relacionada, les dije, con lo que era el promedio, también vamos a tener varianza y desviación estándar para una variable aleatoria. Básicamente la definición de varianza y la desviación estándar es exactamente, en este caso, la misma que lo que ustedes estaban acostumbrados a trabajar. Y la fórmula para calcular la varianza en este caso es muy similar a cómo se calculaba también la varianza. Es de la siguiente forma: cada uno de los valores x sub y, en este caso se lo resta por, en vez de restarle la media, se le resta por la esperanza de la variable aleatoria, todo eso multiplicado, todo eso al cuadrado, multiplicado por la probabilidad de obtener el valor en la variable aleatoria, uno determinado. Es exactamente similar a lo anterior. Insisto, en vez de restar la media, se resta la esperanza y se multiplica por las distintas probabilidades de obtener de los valores diferentes de la variable aleatoria. La desviación estándar sigue siendo la raíz cuadrada de la varianza. La interpretación de la desviación estándar es exactamente la misma que la anterior. Cuanto para arriba y para abajo están relacionados los valores de la variable aleatoria, en este caso, con respecto a la media o a la esperanza. Bien, también hay propiedades de la varianza. Estos márquenlo porque en algún momento lo van a tener que utilizar. Y algunas son importantes, como por ejemplo que la varianza de un valor constante es 0. Digo esto porque muchas veces en ejercicios uno no sabe cómo hacer para calcular ciertas cosas, cuando aplicando propiedades saldría mucho más sencillo. Lo estoy explicando así de rápido porque la clase pasada ya estuvimos viendo algunas de estas cuestiones. Estuvimos haciendo algunos de estos ejercicios. Si no estuvieron en la clase anterior, traten de resolverlos, estos ejercicios. Habíamos llegado hasta el punto 6. Ustedes podrían hacer los que estuvieron antes a partir del punto 7. En el punto 7, 8, por lo que estoy viendo, se necesitan aplicar esas propiedades que yo recién les dije que marquen, que son importantes. Bien, la idea sería la siguiente: que ustedes a partir de ahora empiecen a hacer ejercicios a partir del 7, 8,